Hablemos de Cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. La doctora Ana Lilia Franco es especialista en ginecología y obstetricia con una subespecialidad en oncología ginecológica. Para este episodio, la doctora Franco aborda un tema de suma importancia, el cáncer de ovario. Este tipo de cáncer ocupa la 7ª posición entre las mujeres alrededor del mundo y es el 3er lugar de incidencia ginecológica en México. Escuchemos a la doctora Ana Lilia Franco, aquí en Hablemos de Cáncer. Hola a todos, soy la doctora Ana Lilia Franco, soy ginecóloga, oncóloga y vamos a hablar de cáncer de ovario. Los ovarios son 2 órganos que se encuentran en la cavidad pélvica y es exclusivamente de nosotras las mujeres. Tienen un tamaño de 2 a 4 centímetros y nos van a dar las características o las hormonas necesarias para tener los cambios físicos y anatómicos que nos diferencian de los varones. Y además de que son los encargados de dar nuestros aportes hormonales para la época de la reproducción y poder producir el ovocito que va a ser fecundado por un espermatozoide. El cáncer de ovario es el 8º cáncer más frecuente a nivel mundial en las mujeres y en México es el 6º. Se dice que el cáncer de ovario es más mortal que cáncer de mama, cáncer de colon, que cáncer cervicuterino en la mujer. También se comenta que 1 de cada 78 mujeres podemos en el transcurso de nuestra vida padecer un cáncer de ovario y de estas 1 de cada 108 podemos fallecer a causa de este. El cáncer de ovario se va a clasificar en 2 tipos. Acá tenemos cáncer de ovario que se produce en la capa superficial de que es el cáncer epitelial, y es el más frecuente hasta en un 95%. El 5% restante corresponde a los cánceres que se producen de la parte interna de los ovarios. Al ser menos frecuente, pues se presenta con mayor incidencia en las pacientes más jóvenes. La edad promedio de presentación del cáncer de ovario es entre los 63 a 68 años de edad. Y sí, como todas, nosotras las mujeres tenemos que cumplir ciertos factores de riesgo para poder agrupar a nuestras pacientes en quién tendría más posibilidades de padecer un cáncer. Eso se llaman factores de riesgo. Las pacientes que presentan menopausias más tardías después de los 55 años o que presentan su menstruación antes de los 12 años pudieran ser pacientes con mayor riesgo de cáncer de ovario, al igual que aquellas pacientes que no tienen embarazos o que no dan lactancia, pacientes que tienen sobrepeso u obesidad por la producción excesiva de hormonas que se dan a nivel de la grasa corporal que pudieran favorecer o dar más factores de riesgo para padecer cáncer de ovario. Y definitivamente también el factor herencia, ¿no? Familiares, si tenemos algún familiar de primera o segunda línea o como mamá, papá, hermanos con algunos cánceres como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, que pudieran aumentar nuestro riesgo de padecer cáncer de ovario. Pero también existen algunos factores que pudieran ser protectores para reducir el riesgo de cáncer de ovario. Esto es, pues la lactancia, cuando uno da lactancia o cuando tiene embarazos, entre más embarazos tenemos, pues el riesgo de padecer alteraciones a nivel del ovario pues también es menor, y se dice incluso que el uso de anticonceptivos para evitar los embarazos por más de 3 años puede llegar a ser un factor protector o llega a reducir el riesgo de padecer cáncer de ovario hasta en un 27%. Esas son las características cuando uno identifica a una paciente con estos puntos. Podemos agruparnos y decir, bueno, esta paciente tiene más riesgo de padecer un cáncer de ovario que otra. Definitivamente el cáncer de ovario, al tener una mayor mortalidad que otros cánceres, pues es de suma importancia poder llegar a su diagnóstico. El diagnóstico es muy complejo, ya que no todos los síntomas que se dan son específicos. Entonces podemos llegar a tener pacientes que llegan con síntomas pues gástricos, por ejemplo, mucha distensión abdominal, problemas a la hora de la alimentación, se llenan muy rápido, se sienten muy distendidas, dolor abdominal, que esos son síntomas inespecíficos que pudieran
confundir con síntomas gástricos, igual pacientes que pueden llegar a tener sangrados vaginales o alteraciones en la parte ginecológica, dolor pélvico, que incluso pues hace difícil lo que es el diagnóstico de primera instancia en las pacientes. Ya cuando una paciente presenta pues ya síntomas más evidentes como pérdida de peso drástico, aumento en el perímetro abdominal, o cuando a la exploración podemos identificar masas, pues ya podemos ir indagando un poquito más sobre el diagnóstico hacia este tipo de cáncer. Definitivamente no existe para hacer un diagnóstico o una prevención en cáncer de ovario algo estandarizado, a diferencia de cáncer de mama, por ejemplo, en donde tenemos ya estandarizado el tamizaje de hacer mastografías a partir de los 40 años. En cáncer de ovario no existe ninguna sistematización para hacer el diagnóstico temprano o hacer prevención, como por ejemplo el cáncer cervicuterino, que ya tenemos establecido que a partir de 2 años de haber iniciado vida sexual tienes que hacer de tu primer Papá Nicolau. En cáncer de ovario no es así. La gran mayoría de la detección de alguna masa que pudiera ser sospechosa de malignidad a nivel de los ovarios casi siempre es como hallazgo. Una paciente que llega a la consulta, incluso no una consulta ginecológica, una consulta con cualquier otro médico por problemas difusos o inespecíficos como los que se comentaron, pues hacen el hallazgo incluso de una masa a nivel del abdomen y pues los estudios de imagen pudieran ya orientar hacia el área pélvica o hacia una masa dependiente del ovario. Se dice pues que lo principal cuando una paciente llega a su consulta ginecológica, pues hacer un interrogatorio adecuado, una historia clínica adecuada, hacerle una exploración física adecuada a nivel abdominal, incluso hacer ultrasonidos endovaginales, nos pueden dar la detección del cáncer o al menos de una masa que pudiera ser sugestiva de una tumoración maligna de ovario. Pues por ello que el ultrasonido endovaginal es lo más cercano o lo más factible que tenemos para hacer el hallazgo de una masa tumoral. Obviamente no toda masa o tumor que se puede llegar a encontrar relacionada a los ovarios significa que va a ser un cáncer de ovario. Es por eso que toda paciente que se le diagnostica o se le hace un hallazgo de una masa tumoral dependiente de los ovarios, necesita hacer estudios que vayan orientando este diagnóstico, como son estudios en sangre, que podemos llamarlos como marcadores tumorales, que tampoco son específicos. Podemos tener incluso elevación de estos marcadores tumorales por cualquier otra patología benigna. Sin embargo, siempre sí nos van a llegar a orientar y nos van a dar la probabilidad de que una paciente a la cual se le encontró una imagen sospechosa por ultrasonido, aunado a los marcadores tumorales, aunado a las características clínicas, pues la orientación o las probabilidades de que esa tumoración pueda ser un cáncer. Y pues definitivamente los estudios más complejos como las tomografías o las resonancias pues están indicadas cuando ya la posibilidad de que esa tumoración que se ha encontrado como hallazgo pues tiene más características de algo maligno. El diagnóstico definitivo siempre va a ser sí o sí por un estudio histopatológico. ¿Qué significa eso? Que se tiene que hacer resección de la tumoración, ya sea por laparoscopía, que es un procedimiento de mínima invasión, o por una cirugía abierta, que es una incisión a nivel del abdomen, en donde se extrae la masa o el tumor dependiente de ovario, y estudios incluso durante la cirugía nos pueden orientar para decir si esa tumoración sí está relacionada a un cáncer. Si es así, incluso en ese momento se pueden hacer cirugías oncológicas, o sea que se aborda de primera instancia el evento o la remoción de todo lo que pudiera estar relacionado con este cáncer. En cáncer de ovario, la cirugía es muy importante desde un inicio porque pues es importante incluso de cómo uno puede manipular esas tumoraciones para no lastimarlas, no diseminar o no expandir células a nivel abdominal. En casos de que hay sospecha alta de que esa tumoración pudiera ser un cáncer.
el estudio definitivo es histopatológico, el patólogo nos dice, y si es un cáncer relacionado al ovario, pues también el tratamiento va a depender mucho de las características quirúrgicas que uno haya encontrado durante el procedimiento, que tanto afectó este cáncer de ovario a todo el interior del abdomen, que nosotros le llamamos estadificación quirúrgica, y pues también depende mucho de las características del tumor, el tipo del tumor, los nombres subsecuentes o moleculares que pueda llegar a tener el cáncer para poder establecer un tratamiento. Los tratamientos, aparte de lo que son cirugías y quitar todo lo que pueda ser diseminación o implantes abdominales, pues también se puede valorar a las pacientes quienes requieran un tratamiento adicional, como son las quimioterapias o inmunoterapias, o incluso pacientes que en un principio no se pudo hacer una remoción completa de las tumoraciones encontradas al ovario, pues hacer incluso un segundo evento quirúrgico. Todo esto del tratamiento va a depender mucho de las características del tumor, del estadio clínico y quirúrgico en el que se encuentra la paciente. Definitivamente también es importante que los pacientes en esta búsqueda intencionada de pacientes que pudieran tener mayor riesgo de cáncer de ovario, pues se acerquen a sus médicos, a sus ginecólogos, o incluso si tenemos familiares con cáncer cercanos de ovario, de mama, de colon, como ya se mencionaron, pues no dejar pasar una evaluación clínica anual, por lo que les invito a todas las pacientes o a los familiares que tienen alguna mujercita que puedan llegar a cumplir estas características, a orientarlas y llevarlas a una revisión ginecológica, porque como les mencioné, no hay un estándar en el cual nosotros podamos prevenir o detectar de manera temprana este tipo de cáncer. La diferencia de los cánceres ginecológicos es que el cáncer de ovario no es frecuente, pero cuando se presenta puede ser muy mortal. Y pues la dificultad de hacer el diagnóstico de manera temprana pues también puede dar pronósticos difíciles y con peores resultados en caso de que no se detecten a tiempo. Es todo lo que le puedo ofrecer. Más información, si hay dudas, estamos para servirles. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.